Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretitos que son en forma de cruz con estas florecitas, se ven muy bonitos. Es bastante sencillo, pero es muy bonito, así que espero que les guste el video. Déjenme dicho en los comentarios qué otro tipo de video les gustaría ver, si les gustaría algo en especial, para que me den nuevas ideas de qué hacer. Les voy a dejar el diagrama en mi Instagram. En la descripción les voy a dejar el link a las delicas y también a estos aretitos que estuve utilizando. Así que sin más, comenzamos con este video. Voy a estar utilizando estos dos colores de delicas o Miyuki en el número 11-0. Estoy utilizando este tono oro y este otro tono que es como un tono rojo, naranja. Es un color muy bonito. Voy a tratar de dejarles los links a estas delicas en la descripción. También voy a estar utilizando una aguja. Este paquetito tiene 3 tamaños diferentes. Yo voy a utilizar una del número 12, aunque se puede utilizar cualquiera de los 3 números que vienen en este paquetito. Voy a usar también este hilo de nylon en la talla D. Y para terminar voy a estar utilizando estos aretitos. Estos son de la tienda BB Craft y son así. Vienen en este paquetito que trae diferentes diseños. Son estos. Ya he utilizado varios de los que venían aquí. Y también voy a estar utilizando este adhesivo. Este lo voy a utilizar para que mi pieza quede bien dura, que no se vaya a estar doblando. Y como pueden ver, esto es un adhesivo dimensional transparente con terminado similar al vidrio. Y en la descripción del producto lo recomienda para este tipo de trabajo. Así que si ustedes pueden conseguirlo, es de esta marca. Yo lo compré en la tienda Walmart, pero supongo que lo pueden encontrar en otras tiendas. Ya coloqué el hilo en la aguja y coloqué 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar tomando 2 delicas en este tono oro. Las voy a llevar por mi hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar unos 10 centímetros de hilo. Ahora lo que voy a hacer es llevar mi aguja hacia la delica de atrás, esta, y voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes delicas. Estoy pasando una del tono oro, una roja, 3 del tono oro, una roja, 3 oro, una roja, 3 oro, una roja, 3 oro, una roja, 3 del tono oro, una roja y una del tono oro. Las paso por el hilo. Ahora aquí voy a tomar una roja. Voy a dejar esta del tono oro y me regreso tomando aquí esta roja. Tomo aquí otra del mismo tono rojo. Dejo una del tono oro y paso en esta siguiente. Continúo con el tono rojo. Dejo esta siguiente del tono oro y paso la aguja aquí en la roja. Continúo con este tono. Dejo esta del tono oro y paso la aguja en esta siguiente del mismo tono oro. Y ahí paso la aguja. Una del tono rojo, dejo una oro, paso la aguja en la roja. Continúo con este tono, dejo una, paso la aguja en la siguiente.
Así voy a continuar colocando una del tono rojo y dejando una del otro lado. Dejamos una, paso en esta roja. Aquí ya estoy terminando, tomo esta última roja, voy a dejar esta delicada aquí y paso mi aguja aquí, en esta. Ahora esto aquí queda un poquito como un arco, pero con las siguientes vueltas esto se va a ir acomodando. Ahora aquí voy a llevar mi aguja hacia acá en esta delicada y voy a pasar esta roja, la primera. Ahora en esta vuelta vamos a ir colocando una del tono oro en cada espacio. Así ya se termina esta vuelta y como pueden ver aquí ya se acomodó un poquito mejor. Ahora voy a continuar con la siguiente vuelta y aquí voy a tomar de nuevo el tono rojo. Voy a ir colocando una roja en cada espacio.
Voy a continuar aquí con la siguiente vuelta. Comienzo tomando una del tono oro y me regreso aquí. Vuelvo a tomar el tono rojo, tomo una y paso aquí. Una oro, una roja, 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 ahora tomo el tono oro y voy a colocar una en cada espacio. Así ya termino esta vuelta. Ahora aquí ya no voy a continuar hacia acá porque esto de aquí tiene que quedar así, con 3 delicas. Así que lo que voy a hacer es pasar mi aguja aquí hacia arriba. Tomo esta roja. Tomo esta roja hacia abajo. Y paso hacia acá para continuar. De nuevo voy a tomar este tono oro y voy a ir colocando una en cada espacio.
Aquí ya queda terminada esta vuelta. Ahora aquí lo que voy a hacer es pasar mi aguja aquí hacia abajo por estas dos delicas. Me regreso hacia arriba tomando estas dos. Aquí voy a tomar dos delicas del tono oro y regreso la aguja aquí hacia abajo en esta misma roja. Acomodo ahí las delicas, paso mi aguja hacia acá, tomo esta del tono oro, tomo otra de este tono oro y paso aquí hacia abajo. Aquí ya queda terminada la parte de arriba. Ahora aquí voy a pasar la aguja hacia acá, en esta, me regreso en esta hacia arriba, paso por la roja también hacia arriba, y aquí tomo esta hacia abajo. Voy a voltear mi trabajo hacia acá. Ahora aquí tomo de nuevo este tono y voy a ir colocando una en cada espacio. Aquí ya estoy terminando, esta es la última. Aquí ya queda terminada la primera parte. Ahora voy a voltear mi pieza así, y de aquí fue donde estuvimos comenzando. Este es el hilo que dejé al principio. Voy a colocarla así. Este hilo lo voy a usar al final para hacer una argollita con delicas. Ahora con este hilo que aún tengo en la aguja me voy a regresar hacia abajo hasta la tercera florecita. Esta es 1, 2 y 3. En esta tercera florecita voy a llevar mi aguja hacia acá, en esta, en la delica bronce que queda justo arriba de la tercera florecita. Así que voy a ir bajando mi aguja hacia abajo. Ya tengo aquí mi hilo en esta delica bronce hacia abajo. Aquí ya voy a continuar con la parte que me toca aquí. Ahora aquí tomo el tono oro, voy a colocar dos.
Aquí tomo una oro y me regreso hacia arriba. Una roja. Una oro. Esta la paso por el hilo. Ahora aquí paso mi aguja hacia abajo, tomando 2 del tono oro. Me regreso hacia arriba, tomo estas 2. Paso hacia abajo en esta. Tomo este tono rojo, coloco 2. Aquí me regreso tomando el tono oro, voy a colocar 3. La siguiente. Esta es la tercera, esta la paso por el hilo. Paso mi aguja aquí, hacia abajo tomo 2. Me regreso hacia arriba tomando 2 delicas. Y ahora continúo pasando la aguja hacia abajo en esta delica. Vuelvo a tomar el tono rojo, coloco 2. Aquí tomo una del tono oro y me regreso aquí. Una roja. Una del tono oro. La paso por el hilo. Paso mi aguja tomando 2 delicas hacia abajo. Me regreso tomando 2 hacia arriba, haciendo un triángulo con el hilo. Y ahora continúo pasando hacia acá. Vuelvo a tomar este mismo tono, voy a colocar 2. Ahora aquí voy a llevar mi aguja hacia acá para colocar una delica del tono oro aquí. Lo que voy a hacer es pasar mi aguja hacia acá, tomo estas 2. Tomo una hacia abajo y una delica hacia arriba. Y aquí tomo otra del tono oro. La paso aquí. Y así terminamos este lado de nuestra cruz. Ahora voy a llevar mi aguja hacia acá y voy a pasarla hacia abajo en esta delica. Esta. Así que voy a ir pasando la aguja. Volteo mi trabajo hacia este lado
Y aquí ya voy a continuar a hacer lo mismo que hice de este lado. Tomo el tono oro, voy a colocar 2. Aquí me regreso hacia arriba, tomo una oro. Una roja. Una del tono oro. Esta la paso por el hilo. Paso mi aguja hacia abajo tomando 2 delicas. Y me regreso hacia arriba tomando 2 delicas. Y paso aquí para continuar la vuelta. Ahora tomo 2 rojas. Continúo, tomo el tono oro, coloco 3. Ahora aquí continúo tomando el tono rojo, coloco 2. Aquí me regreso tomando una del tono oro. Una roja. Una del tono oro. Paso mi aguja por 2 delicas hacia abajo. Vuelvo a tomar el tono oro, voy a colocar 2. Ahora aquí voy a pasar mi aguja hacia acá, tomo estas 2. Tomo esta roja hacia abajo. Y aquí paso hacia arriba en este. Tomo una del tono oro. Así ya queda terminada esta cruz. Ahora lo que voy a hacer es este hilo lo voy a pasar hacia acá entre algunas delicas y voy a cortar el sobrante. Después voy a regresar hacia acá. Voy a tomar esta punta que dejé al comienzo y con esta voy a hacer una argollita. Así que lo que voy a ir haciendo es escondiendo este hilo, pasándolo entre varias delicas. Ya escondí el primer hilo, ahora estoy tomando esta punta que dejé al comienzo. Voy a pasar mi aguja aquí hacia abajo tomando 2 delicas. Me regreso aquí hacia arriba, también tomo 2 delicas. Aquí voy a tomar 5 delicas, las paso por el hilo, tomo el arete, voy a pasar la aguja aquí dentro del arete, tomo 4 delicas más, y acá recuerdan que colocamos 5 al comienzo, vamos a pasar 4
y voy a regresar mi aguja hacia abajo en esta, que sería la 5. Paso hacia abajo. Así ya quedan sujetadas las delicas y el arete. Ahora lo que voy a hacer es regresarme hacia arriba tomando aquí esta roja. Me regreso hacia arriba tomando esta siguiente roja, paso aquí y vuelvo a pasar mi aguja hacia acá por todas estas delicas tomando de nuevo el arete para asegurarlo. Así que hagan esto un par de veces más para asegurarlo bien y cortan el sobrante del hilo. Ya le escondí los hilos. Ahora voy a tomar este adhesivo y se lo voy a aplicar a toda la pieza. Voy a colocarlo sobre un plato desechable y antes de comenzar a colocar el adhesivo voy a asegurarme de que esté bien plana la pieza, que no quede ninguna delica como más saltadita de ningún lado. Traten de que quede todo bien planito porque cuando se seque así va a quedar. Lo voy a colocar así. Ahora voy a colocar algunas gotitas de este pegamento. Y voy a ayudarme de esta brochita. Y aquí voy a ayudarme de esta brochita para esparcirlo muy bien. Ahí ya tiene suficiente. Ahora voy a dejar secar este lado y una vez que esté seco lo volteo y hago lo mismo del otro extremo de la crucecita. Así que voy a dejar secar, después voy a colocar otra capa del otro lado y ya cuando estén secos ya están terminados. Ya se secó el pegamento y así es como ya quedan terminados estos aretitos. El diagrama se los voy a dejar en mi Instagram. Y bueno, chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Déjenme dicho en los comentarios qué les gustaría que hiciera. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.